Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. El presidente Trump destituye al secretario de Estado. Estudiantes se preparan para recordar a los caídos a un mes del tiroteo en Parkland. Por crisis humanitaria, la ONU pide a los estados acoger a venezolanos como refugiados. En solo un año, la inflación en Venezuela supera el 6.000%. Y un implante para devolver la voz a pacientes con daño cerebral. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El presidente Donald Trump destituyó al secretario de Estado Rex Tillerson y nombró en su reemplazo al director de la CIA Mike Pompeo. El mandatario explicó que él y Tillerson tienen diferente forma de pensar. Gesell Tobías siguió de cerca los hechos. Gesell, ¿cómo fue el anuncio y la reacción del ahora exsecretario Tillerson a la decisión? Fue un momento bastante emotivo, Belén. Por momentos incluso parecía de que el secretario de Estado no podría seguir leyendo sus palabras finales debido a la carga emocional con la que él mismo se encontraba. En su momento agradeció a los empleados del Departamento de Estado por sus servicios sin mencionar el nombre del presidente Donald Trump. También dijo que se había comunicado con el presidente por teléfono únicamente después de que se dio a conocer el anuncio de su despido y también aseguró de que continuará liderando esta secretaría hasta el final de mes para asegurarse que exista una transición ordenada con el próximo secretario de Estado. Más temprano por la mañana fue el mismo mandatario quien explicó brevemente las razones por las cuales finalmente decidió separar al secretario de Estado Tillerson de esta entidad. Con un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció sorpresivamente el despido de su secretario de Estado, Rex Tillerson, y la designación del director de la CIA en su reemplazo. Creo que Mike Pompeo será realmente un gran secretario de Estado. Tengo plena confianza en él, y en lo que respecta a Rex Tillerson, aprecio mucho su compromiso y su servicio, y le deseo lo mejor. Es un buen hombre. Trump admitió profundas diferencias con Tillerson. Nos llevamos bastante bien, pero no estamos de acuerdo en algunas cosas. Cuando miras el acuerdo con Irán, creo que es terrible. Supongo que estaba bien. Quería terminarlo o hacer algo, y él opinaba un poco diferente. Entonces, realmente no estábamos pensando lo mismo. Desde el Departamento de Estado, Tillerson se presentó ante la prensa por última vez. Estoy delegando todas las responsabilidades de la oficina del secretario al subsecretario de Estado Sullivan. Mi comisión como secretario de Estado terminará a la medianoche del 31 de marzo. De ahora en adelante abordaré algunos asuntos administrativos relacionados con mi partida y trabajaré para lograr una transición ordenada. No obstante, no todos en el Congreso confían en la decisión anunciada por Trump. El senador Patrick Leahy admitió tener algunas dudas sobre el trabajo de Pompeo. No he estado contento con su trabajo como director de la CIA. Veamos cómo lo hace aquí. Mientras que el senador Bob Menéndez describió la decisión como un caos. El nuevo canciller estadounidense deberá ser confirmado en el cargo por el Senado de mayoría republicana. Gesell, ¿de qué se ha ocupado el presidente Trump tras el anuncio? Ya tenía previsto el mandatario visitar la ciudad de San Diego, justo en la frontera sur de Estados Unidos, en California, para darle seguimiento a las diferentes posibilidades de la construcción del muro en la frontera. Verá distintas versiones del muro y tendrá que decidir exactamente cómo se va a construir esa pared en ese lugar, Belén. Gesell, muchas gracias por esta información y sin duda seguiremos al tanto de cómo evolucionan los hechos aquí en Washington. Para algunos, la destitución de Rex Tillerson como secretario de Estado es un indicio de la inestabilidad del gabinete del presidente Trump, pero analistas consultados por La Voz de América consideran que el nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, tendrá un impacto positivo en el mundo y en la región. Los movimientos realizados por el presidente Donald Trump en su gabinete más cercano han sido calificados como positivos por analistas estadounidenses consultados por La Voz de América. Guillermo Cueto es un exfuncionario de la CIA y es uno de ellos. Se sabe que Mike Pompeo tiene una posición más fuerte en política exterior y en imagen internacional que la que tenía y la que tiene Tillerson. Por su parte, el diplomático estadounidense Roger Noriega sostiene que esa transición está basada en lealtad. En mi opinión, Tillerson no tenía
la confianza del presidente Trump, no representaba en esa manera las prioridades de Trump. Mike Pompeo, quien pasó de ser el director de la CIA a secretario de Estado, es catalogado por los expertos consultados como una pieza clave en la administración. La fusión de lo que es la parte o el antecedente militar con su función de inteligencia e inclusive los perfiles de los líderes extranjeros y sobre todo con una persona tan difícil como Kim Jong-un, pues yo creo que va a ser una gran contribución para el presidente. Sin embargo, desde el Senado, el dirigente de la minoría demócrata ha cuestionado la decisión, pero mantiene sus expectativas. La inestabilidad de esta administración en casi todas las áreas debilita a Estados Unidos. Si él es confirmado, esperamos que el señor Pompeo comience a endurecer nuevas políticas hacia Rusia y Putin. Sobre el efecto de esta decisión en la región latinoamericana, los expertos consideran que la política de Pompeo será efectiva. Tiene un entendimiento y un compromiso sobre el tema de América Latina y reconoce la necesidad a trabajar con nuestros amigos, nuestros vecinos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. A casi un mes del tiroteo en Parkland, diversas organizaciones preparan movilizaciones para exigir a las autoridades que modifiquen la legislación sobre tenencia de armas. El movimiento estudiantil surgido en Estados Unidos tras el reciente ataque armado en Florida permanece unido para impulsar cambios legislativos en cuanto al control de armas. Este miércoles se cumple un mes del ataque en la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland y los alumnos, apoyados por adultos, marcharán a nivel nacional. Quieren salir los colegios, algunos colegios están participando, también hay algunas organizaciones y algunos colegios que van a salir por 17 minutos, que significan las 17 vidas que se perdieron el 14 de febrero. Carolina Ángel es madre de 2 estudiantes que participarán en lo que se ha denominado National School Walkout, paro escolar nacional, pero también está organizando una concentración en la ciudad de Doral para el próximo 24 de marzo. Yo estoy súper contenta con la juventud, me he reunido con muchos estudiantes que nos están apoyando aquí en el Doral y de verdad que es un ejemplo para nosotros los adultos ver la manera como ellos se expresan. Además de esta concentración donde participarán estudiantes y organizaciones activistas, se hará otra concentración en Miami Beach de manera simultánea. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido a las regulaciones de armamento en el país a través de su cuenta Twitter. Sobre elevar el límite de edad de 18 a 21 años, estamos mirando casos y fallos judiciales antes de actuar. Los estados están tomando esta decisión. Las cosas se están moviendo rápidamente en esto, pero no hay mucho apoyo político. José Perralete, Voz de América, Miami. Después de la pausa, protección para venezolanos pide la ONU. Y en Venezuela, un duro golpe al bolsillo. Somos la Voz de América. Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar al Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados insta a los estados a acoger a los venezolanos y a brindarles protección. El pedido se plantea como un acto humanitario atendiendo la crisis que atraviesa la nación sudamericana. La Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, hizo un llamado a los países que están recibiendo nacionales venezolanos que huyen de este país debido a las condiciones políticas, sociales y económicas, a que sean recibidos y acogidos bajo sus programas para refugiados. La Voz de América habló al respecto con Catherine Mahoney, portavoz de esta agencia de la ONU. Esta es la mayor afluencia de personas en América Latina desde que se creó ACNUR. Por lo tanto, estamos muy preocupados acerca de la situación de los venezolanos en países vecinos y queremos instar a que los países garanticen que mantendrán sus fronteras abiertas y aseguren que los venezolanos tengan acceso a procesos de asilo, así como los servicios y ayuda humanitaria que necesitan. De acuerdo a la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, desde el año 2014, el número de ciudadanos venezolanos que piden refugio a nivel mundial ha incrementado en un 2000%, una situación que el secretario general de la ONU sigue de cerca, explicó en conversación con La Voz de América su portavoz. Lo que ACNUR está tratando de hacer es asegurarse de que a los venezolanos que huyen a diferentes partes de América Latina no se les obligue a regresar a casa. La ONU tiene una directiva, tiene una política de no devolución. De acuerdo a la portavoz de ACNUR, aunque ellos asisten a los países, cada nación tiene la responsabilidad de crear los sistemas necesarios para ayudar a esta población. Ahora mismo sabemos que la mitad de los venezolanos que se van de su país quedan en el limbo. Eso significa vivir sin documentación o estado migratorio. Lo que, según Mahoney, los hace vulnerables a ser víctimas del tráfico humano o grupos al margen de la ley, situación que esperan pueda ser solucionada con este llamado de la agencia. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. En solo un año, la inflación en Venezuela superó el 6.000%, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora. El gobierno no ha proporcionado datos en más de 2 años. Venezuela cumplió su cuarto mes en hiperinflación, al alcanzar en la medición que realiza la Asamblea Nacional una escalada de 80% en febrero. Los números indican que los precios de los productos básicos siguen acelerándose. El presidente de la Comisión de Finanzas, Rafael Guzmán, precisó que aunque la subida fue menos pronunciada que la de enero, en términos anualizados, el salto es drástico, pues el alza alcanzada ubicó el indicador a 6.147.1%. por lo que realizó algunas propuestas. Los problemas de los venezolanos se resuelven con un ajuste monetario, desmontas el control de cambio, le devuelves la autonomía al Banco Central. El parlamentario Simón Calzadilla, al revisar el proceso inflacionario, dijo a La Voz de América que lejos de disminuir, se incrementará. Es por eso que el salario mínimo se te va con un cartón de huevo y un pollo. Nadie en Venezuela con el salario mínimo puede vivir. Sobre el tema, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señala que la situación económica del país y la elevada inflación son en buena parte debidas a la baja de los precios del crudo y la corrupción en la estatal petrolera PDVSA. Venezuela tiene una economía que durante 100 años dependió del petróleo, de la renta petrolera. Y siempre, sobre todo después de la década de los 70, tuvo un nivel de inflación superior a la media de América Latina y el Caribe. Con la finalidad declarada de combatir la inflación, el jefe de Estado de la nación caribeña aumentó en un 58% el salario mínimo integral, afirmando que era para el bienestar de los trabajadores. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Estados Unidos evalúa un posible embargo petrolero contra Venezuela como medida de presión. La viabilidad de esa medida, así como las consecuencias, fueron algunas de las preguntas que llevó Verónica Valderas Iglesias a los expertos en el tema. En un estado de rápido colapso se encontraría la industria petrolera venezolana, a juicio del experto en asuntos energéticos David Goldwyn. Las exportaciones a Estados Unidos han bajado a 600.000 barriles diarios. La calidad del crudo ha declinado significativamente, así que está en un veloz declive sin verdaderos indicios de recuperación hasta que tanto la política como la economía cambien. Como medida de presión, la Casa Blanca evalúa la posibilidad de un embargo petrolero. ¿En qué consistiría? Preguntamos al analista del Instituto Baker, Francisco Monaldi. Estados Unidos emitiría una sanción por la cual ninguna empresa en los Estados Unidos puede comprar
crudo, petróleo venezolano, ni productos refinados desde Venezuela. También podría incluir que no se pudieran exportar productos refinados desde Estados Unidos y crudo liviano desde Estados Unidos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha desestimado el impacto de esa medida, aseverando que su gobierno ha creado condiciones nuevas para que fluya la inversión local e internacional y que se puedan aumentar los créditos externos para elevar la producción petrolera. Los analistas no están tan seguros de ello y advierten que un embargo petrolero tendría significativas consecuencias tanto para Venezuela como para Estados Unidos. En gran medida lo que ocurriría es que la cantidad de dinero que recupera Venezuela de su crudo disminuiría precipitadamente. Y es porque podrían moverlo a otros lados, pero a precios muy reducidos. Se necesita crudo pesado para las refinerías del Golfo de México de Estados Unidos. Entonces tendrían que importar probablemente crudo de Irak o de Arabia Saudita y eso por supuesto es un poco más costoso. Pero son las consecuencias humanitarias de un embargo petrolero lo que más preocupa a la exalta funcionaria del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Rebecca Bill Chávez. Ya sabemos que hay gran escasez de alimentos y medicina y, como mencioné, una crisis de refugiados que creo que se exacerbará. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Más adelante, tecnología para recuperar legendaria tradición. Y los desafíos del Papa Francisco a 5 años de su pontificado. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La lectura de cuentos de padres a hijos disminuye drásticamente cada año. Con la intención de revertir la tendencia, una compañía uruguaya presente en el festival South by Southwest ha ideado una tecnología que busca recuperar esta tradición. Mientras las autoridades tratan de averiguar más datos sobre la autoría de los paquetes bomba que acabaron con la vida de 2 personas en las afueras de Austin, el centro de la ciudad permanece ajeno a esta realidad ante la celebración del festival South by Southwest. Nosotros queremos hoy destacarles una empresa uruguaya que es la única contendiente latinoamericana del concurso de tecnologías interactivo del festival. Un estudio de la organización Nielsen Book Research llevado a cabo en Reino Unido revela que solo el 51% de los niños preescolares reciben lecturas paternales, un 18% menos que hace 5 años. Los progenitores se manifiestan cansados para afrontar la lectura y además han de competir con la atracción que ejercen las pantallas luminosas sobre los niños. Soy padre, viajo mucho, trabajamos mucho, obviamente uno conversa de estos temas con sus compañeros y con sus otros familiares y es un tema en común que hay, que es el
cómo convivir con la tecnología y cómo hacer que tus hijos tengan una niñez algo parecida a la que teníamos nosotros. Así fue como el uruguayo Juan Chiapesoni, fundador de Electric Factory, dio con Read2Me Project, un proyector con sensores fonéticos que emite imágenes acordes con las palabras. La madre o el padre o el tutor que sea empieza a leerle al hijo y la lámpara detecta ciertas palabras claves de ese momento del libro y proyecta sonido y animaciones. La descarga en línea de paquetes de imágenes creados por distintos artistas acompañan las lecturas o narraciones improvisadas. Read2Me empezará a comercializarse este año por menos de $150, pero Chiapesoni pronostica además futuras aplicaciones para su tecnología. Perfectamente un director lo podría llegar a controlar durante una película. Entonces, una película de terror, en determinado momento te apagan las luces o cosas así. Arturo Martínez, Voz de América, Austin. Se cumplen 5 años de la designación del Papa Francisco como sumo pontífice de la Iglesia Católica. La Voz de América conversó con expertos para analizar los logros y desafíos que el futuro le depara al líder religioso. Este 13 de marzo es el 5º aniversario del pontificado de Francisco, un papa con una personalidad diferente respecto a sus predecesores. En los que vemos a un papa humilde, un papa que no se pone en el trono como en una especie de una monarquía absoluta, sino que intenta acercarse a la gente. Francisco se abrió a los homosexuales, a otras religiones, los divorciados y a los métodos anticonceptivos, y habló de otros temas como el cambio climático, los migrantes y una posible reforma de la Iglesia. Un papa que ha dicho volver todos a la Iglesia. Aquí hay una Iglesia que os abre los brazos y esta es una Iglesia para todos vosotros. Hay una apertura mayor a ciertos temas que antes de él eran tabú en la Iglesia. Mucha gente se acercó otra vez a la Iglesia gracias a la figura del Papa Francisco, pero no faltaron las críticas a él, en particular por su falta de acciones concretas en la lucha contra el acoso sexual y la pedofilia en la curia, a pesar de sus expresas intenciones iniciales. Por un lado, el Papa intenta promover una tutela y promover la lucha contra los abusos, pero por otro, vemos que hay seguramente lados de la Iglesia que no le informan bien y que no le dicen lo que está pasando realmente en las diócesis locales. El pontífice también intentó cambiar la Iglesia desde sus cimientos, pero según Castelfranco en 5 años no tuvo mucho tiempo y chocó contra un sistema complejo como el Vaticano. Una Iglesia católica que está muy acostumbrada en sus maneras y es muy difícil cambiar estas maneras. Mientras lo permita su salud, Francisco ha prometido seguir con su misión papal. Va a seguir intentando ocuparse de los problemas que vive la Iglesia. Jacopo Luzzi, Voz de América. En breve, una voz de esperanza y una tecnología que se expande. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Como sucede cada 4 años, aproximadamente desde el 2004, se derrumbó una parte del glaciar Perito Moreno en la región patagónica de Argentina. El hecho no fue observado, pues el parque donde se ubica el glaciar estaba cerrado debido a una tormenta. Un implante cerebral para modificar complejas señales de voz pronto podría ser una realidad, brindándole a las personas que han perdido la capacidad de hablar el poder para ser escuchadas nuevamente. Investigadores han creado una variedad de interfaces cerebro-computadora que controlan todo tipo de dispositivos físicos de asistencia. Estos permiten que las personas paralizadas muevan las manos y dan a las personas amputadas control motor sobre las manos y los brazos protésicos. Ahora un equipo en España, dirigido por el doctor José Garrido, está trabajando en un implante cerebral para devolverle la voz a las personas con lesiones cerebrales. Lo que estamos tratando de desarrollar son interfaces neuronales, una nueva generación de interfaces neuronales basadas en grafeno que son capaces de leer o mapear la actividad cerebral con el objetivo final de restablecer la comunicación y el habla. El grafeno, un material milagroso que tiene solo el grosor de un átomo, es fuerte, altamente flexible, eléctricamente conductivo y transparente, por lo que es ideal para interpretar patrones complejos de actividad neuronal. La idea es poder volver a codificar la actividad en la corteza motora relacionada con la expresión, con el habla, y poder decodificar esa señal y luego enviarla a un sintetizador de voz. Las pruebas en animales hasta ahora han logrado restaurar la vocalización en ratones con daño cerebral. Interpretar las señales del cerebro humano es mucho más complejo, pero los investigadores dicen que los ensayos clínicos comenzarán en 3 años. Henry Llanos, Voz de América. La tecnología de reconocimiento facial crece a pasos agigantados y sus aplicaciones van desde el celular hasta aeropuertos y centros comerciales. Pero mientras su uso se expande, surgen cuestionamientos sobre la seguridad y la privacidad. Desde China hasta Estados Unidos, la tecnología de reconocimiento facial se está utilizando y probando en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Este programa piloto que toma una foto del pasajero y la compara con la foto del pasaporte es solo una forma de utilizar la tecnología de reconocimiento facial. Se han realizado grandes avances en esta área en los últimos años. Este video promocional muestra cómo puede identificar a un niño desaparecido. Las computadoras son finalmente lo suficientemente rápidas como para procesar todos los datos que necesitamos procesar. Las máquinas ahora pueden reconocer rostros, incluso cuando la iluminación no es buena o cuando no hay disponible una forma completa de la cara. Una fotografía lateral o una imagen en movimiento de la cara pueden ser suficiente para que la inteligencia artificial encuentre una coincidencia. Face First es una de las muchas compañías que desarrolla software de reconocimiento facial con infinitas aplicaciones posibles. ¿A dónde va esto? Es muy emocionante. Pensamos en los artículos de uso diario que tenemos que se van a ir, las llaves de nuestra casa, las llaves de nuestro automóvil, nuestras tarjetas de cajero automático, nuestras contraseñas están comenzando a desaparecer y en cambio vamos a utilizar el reconocimiento facial. Los investigadores de reconocimiento facial dicen que se debe crear un marco social para guiar el uso de esta tecnología para que pueda utilizarse de forma segura en beneficio de la sociedad y no para explotarla. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Con moda y color nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día, la semana de la moda. Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. El presidente Trump destituye al secretario de Estado. Estudiantes se preparan para recordar a los caídos a un mes del tiroteo en Parkland. Por crisis humanitaria, la ONU pide a los estados acoger a venezolanos como refugiados.
En solo un año, la inflación en Venezuela supera el 6.000%. Y un implante para devolver la voz a pacientes con daño cerebral. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.